Hace 2 semanas pagué más de 100,000 pesos en deudas de hospital para salvarle la vida a mi madre. Hice campañas, vendí cosas que amaba, no dormí bien por 2 meses enteros. En la cena de celebración por su recuperación, toda mi familia levantó sus copas y ninguna fue alzada en mi dirección. Pero cuando mi madre me agarró el brazo por debajo de la mesa y deslizó un sobre hacia mí, entendí que ella lo sabía todo. Y lo que vino después de eso destruyó y reconstruyó todo lo que yo pensaba que era mi familia. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Paola Mendoza. Tengo 29 años. Trabajo como asistente administrativa en un pequeño despacho contable en el interior de Jalisco, en un pueblo que la mayoría de la gente pasa de largo en el carro sin detenerse. Gano lo suficiente para pagar mi renta, mi comida y ahorrar un poco cada mes, o al menos así funcionaba antes de que todo se derrumbara una tarde común de junio con una llamada que no esperaba recibir. Mi hermana mayor, Patricia, de 42 años, con su voz siempre directa, siempre con ese tono de quien está resolviendo un problema logístico, me dijo que nuestra madre había sido internada de urgencia, presión descontrolada, riesgo de derrame cerebral, un cuadro grave. Necesitaba estudios, medicamentos caros, un especialista particular porque el seguro de gastos médicos mayores que mi madre tenía desde hace años y que pagaba rigurosamente cada mes, simplemente no cubría lo necesario, y que yo debía ir pronto. Fui, claro que fui. Tomé lo que tenía en la bolsa, aventé una muda de ropa en una mochila, cerré el departamento y manejé 4 horas sin parar. La carretera estaba vacía a esa hora, solo el asfalto y yo, y el silencio que uno llena con pensamientos que no puede controlar. Intenté no imaginar lo peor, no pude. Lo que encontré en el hospital me heló la sangre de una forma que es difícil de explicar. Mi madre estaba acostada en una cama con un monitor cardíaco sonando al lado, el rostro gris, los ojos hundidos y cansados. Ella siempre fue una mujer de apariencia fuerte. Cabello negro que se pintaba con orgullo, postura erguida incluso en los días difíciles, una voz que llenaba cualquier cuarto y hacía que todos se detuvieran a escuchar. En ese momento parecía demasiado pequeña para esa cama, para esos tubos, para esa luz blanca que no perdona a nadie. Mi hermana de en medio, Cecilia, de 38 años, estaba sentada a su lado sosteniéndole la mano. Cecilia vive en la misma ciudad que mi madre, casada desde hace 12 años, 2 hijos en edad escolar, un esposo con trabajo estable y una rutina organizada. Patricia vive a 2 horas de distancia, yo vivo a casi 4. Fui yo quien agarró carretera el mismo día de la llamada, sin preguntar si era necesario, sin calcular si el tiempo de viaje valía la pena. Simplemente fui. El doctor nos llamó para hablar en el pasillo. Era un hombre de unos 50 años, cansado pero cuidadoso en su forma de hablar. Usó términos que luego tuve que buscar en el celular para entender bien. Lo que quedó claro, sin necesidad de traducción, fue lo siguiente. El tratamiento iba a ser largo. Requeriría seguimiento especializado, medicamentos controlados, estudios periódicos, y costaría mucho más de lo que cualquiera de nosotras estaba preparada para gastar. Patricia cruzó los brazos con esa postura de quien está procesando una hoja de cálculo. Cecilia miró al piso, y yo hice la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Cuánto, en total? El médico fue honesto. Dependiendo de la evolución, entre 80 y 130,000 pesos en los próximos 2 meses, sumando lo que el seguro no cubría, los medicamentos sin versión genérica disponible y las consultas con el especialista que nos estaba recomendando. Salí del pasillo sin decir nada. Fui al baño del hospital y me quedé mirando mi propia cara en el espejo por un tiempo que no supe medir. No lloré. Solo me quedé ahí, respirando, mirando a esa mujer con el cabello aplastado por el viaje y ojeras de quien ya estaba cansada antes incluso de empezar. Mi cuenta de ahorros tenía 38,000 pesos. Era todo lo que había construido en 5 años de ahorro riguroso,
cada peso puesto ahí con método, cada compra innecesaria evitada, cada invitación rechazada porque el presupuesto no lo permitía. Era mi seguridad. Era el colchón que me dejaba dormir sin ansiedad. Regresé al pasillo. Miré a mis hermanas. Dije, yo me encargo. Patricia dijo que ayudaría en lo que pudiera, que su situación también estaba apretada en ese momento. Cecilia dijo que los gastos de la casa con 2 niños no le dejaban mucho margen. Y listo. La plática terminó ahí, como si el asunto estuviera resuelto, como si yo me encargo fuera una frase ligera de decir e igualmente ligera de cumplir. En las semanas siguientes, entendí en la práctica la magnitud de lo que había asumido. Primero, usé todo lo que tenía ahorrado. Pagué la primera ronda de estudios, la consulta del especialista, el medicamento que no existía en genérico y costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando el dinero se acabó, tuve que pensar diferente. Creé una campaña de recaudación en línea. Escribí un texto explicando la situación de mi madre con todos los detalles que creí que podían conmover a la gente. Puse una foto de ella, con su permiso, en una tarde en la que estaba más lúcida, y empecé a compartirla en todos los grupos en los que estaba, en todas mis redes sociales, a personas conocidas y a completos extraños. Funcionó un poco. Llegaron aportaciones de excompañeros de la escuela, de conocidos lejanos, de personas que nunca esperé que se movilizaran, pero no lo suficiente, ni de cerca. Entonces empecé a vender lo que tenía, mi laptop de repuesto, la que usaba los fines de semana, un juego de ollas que me habían regalado en mi cumpleaños y que todavía estaba empaquetado, ropa que me gustaba pero que ya me quedaba chica o de la que simplemente podía prescindir. Un anillo de plata que mi abuela me había dado a los 15 años, un día antes de un viaje suyo que nunca imaginamos sería el último. Ese me dolió de una manera distinta. Me quedé sosteniéndolo media hora antes de publicarlo, pero lo hice. Trabajaba de día en el despacho, llenando hojas de cálculo y respondiendo correos, y de noche me quedaba despierta resolviendo pendientes del hospital, llamando para entender qué cuentas tenían fecha límite, cuáles podían esperar, cuáles ya estaban vencidas y necesitaban renegociarse, respondiendo mensajes de la campaña, organizando comprobantes. Dormía 4 o 5 horas por noche. Despertaba con el cuello tieso y la sensación de que me habían exprimido el cerebro como un trapo mojado. Mi madre estuvo internada 2 meses y 11 días. En ese tiempo, Patricia la visitó 3 veces. Yo entendía la distancia, entendía que el trabajo no para. Cecilia iba casi todos los días, vivía cerca, eso tenía sentido. Pero a la hora de pagar cualquier cosa, el silencio era absoluto. En 2 meses enteros, Patricia transfirió 7,000 pesos, Cecilia 2,500. El resto salió de mí. Cuando dieron de alta a mi madre, a principios de agosto, yo tenía una deuda de poco más de 27,000 pesos repartida en una tarjeta de crédito, ceros en los ahorros que me había tomado 5 años juntar, y un cansancio que no era solo físico. Era el tipo de agotamiento que se instala cuando te das cuenta de que cargaste sola con algo imposible y las personas a tu alrededor ni siquiera notaron el peso. Pero mi mamá estaba viva. Estaba en casa, caminaba, comía, se quejaba de la telenovela estelar con su misma voz de siempre. Me repetía eso a mí misma cada vez que llegaba el estado de cuenta. Valió la pena. Había valido la pena. La cena de celebración fue idea de Cecilia. Me marcó una semana antes, emocionada, con esa energía de quien organiza algo y quiere que todos sientan que fueron bien atendidos. Dijo que iba a reservar el salón de un restaurante al que la familia iba desde hace años, que invitaría a los tíos, las primas, la gente de la iglesia de mi mamá, sus amigas más viejas. Una celebración a la vida, le llamó, para agradecer que todo había salido bien, para reunir a la gente que había mandado mensajes, que había rezado, que había estado pendiente desde lejos. Acepté sin pensarlo mucho. ¿Por qué no habría de hacerlo? Pasé esa semana intentando recomponerme para que no se notara en mi cara lo que habían dejado los últimos 2 meses. Me compré una blusa nueva en una tienda departamental, la más barata que encontré que todavía se viera arreglada, y traté de convencerme de que estaba bien.
que esa cena iba a ser diferente, que mi familia estaría feliz, que mi madre estaría radiante, y tal vez, solo tal vez, alguien diría en voz alta lo que había pasado, que alguien me vería. El 12 de agosto llegué al restaurante a las 7 de la noche. El salón estaba decorado con globos dorados y blancos. Había una lona con una foto de mi mamá sonriendo, tomada en algún cumpleaños feliz, con la frase «Bienvenida de vuelta» en letras grandes. 36 sillas distribuidas alrededor de mesas largas, cubiertas con manteles blancos. Tías que no veía hace años. Primas con hijos que habían crecido sin que yo me diera cuenta. El pastor de la iglesia, que solo conocía por fotos. La vecina de décadas, doña Josefina, que fue la primera en enterarse del hospital y que durante 2 meses mandó mensajes al grupo de WhatsApp de la familia pidiendo oraciones. Me senté en una silla a la mitad de la mesa, entre una prima que casi no conocía y una tía que se pasó buena parte de la noche en el celular. Mi mamá estaba en la cabecera, con un vestido azul marino, recién peinada del salón, pareciendo 10 años más joven que en la cama del hospital. Patricia a su derecha, Cecilia a su izquierda. Yo estaba en el lugar 11 de 36. Nadie me había preguntado dónde me quería sentar. El tarjetón con mi nombre ya estaba ahí. La cena transcurrió. Entrada, plato fuerte, risas, pláticas sobre temas que no tenían nada que ver con los últimos 2 meses. Alguien le preguntó a Cecilia cómo había lidiado con todo, y ella respondió con una sonrisa contenida, diciendo que había sido difícil, pero que la familia se apoya. Alguien le preguntó a Patricia si había sentido miedo cuando se enteró, y dijo que rezó mucho, que siempre confió en que todo saldría bien. A mí, nadie me preguntó nada. Yo tomaba agua y agarraba el tenedor sin poder comer bien. Tenía el estómago cerrado de una forma que la comida no podía solucionar. Veía a mi mamá. Se veía feliz, de verdad feliz, sonriéndole a la gente, respondiendo preguntas, tocando el brazo de los que se acercaban a hablarle. E intentaba sentir solo eso, solo la alegría de verla así, viva, recuperada, de regreso. Intentaba no fijarme en que cuando les contaba a los parientes alguna parte de su tiempo en el hospital, la historia no tenía muchos detalles sobre quién había pagado el tratamiento. Entonces, Patricia se levantó, golpeó suavemente su copa con una cuchara y el sonido cruzó el salón como una advertencia. Todos guardaron silencio, voltearon. Patricia tenía ese porte de quien ha estado ensayando, postura erguida, sonrisa calculada, esa pausa antes de empezar que deja claro que lo que sigue fue preparado con cuidado. Habló del susto que fue recibir la llamada, del miedo de los primeros días, de las oraciones y de lo mucho que la fe había sostenido a la familia. Habló del amor que une a las personas, aunque la distancia haga difícil estar presente. Y luego, como si fuera la conclusión natural de todo eso, volteó hacia Cecilia, le tendió la mano, y Cecilia también se levantó, las dos de pie, hombro, con las copas en alto. «Por nosotras», dijeron al mismo tiempo, con una sincronía perfecta que solo existe cuando la gente se pone de acuerdo antes. Las que le salvaron la vida a mamá, las que no se despegaron de su lado. 36 personas estallaron en aplausos. Yo tenía la copa en la mano, pero no la pude levantar. Me quedé viendo a mis hermanas, mis propias hermanas, de pie, recibiendo abrazos, recibiendo lágrimas, recibiendo todo el calor de esa sala llena de gente que no tenía la menor idea de lo que realmente había pasado. Y yo estaba ahí sentada, en la silla 11, con mi blusa nueva que me había costado 190 pesos, con 27,000 de deuda en la tarjeta, con las ojeras marcadas por 2 meses de no dormir, con un anillo de plata de mi abuela que nunca iba a recuperar. Nadie me volteó a ver. Fue exactamente en ese momento cuando sentí la mano de mi madre en mi brazo, por debajo de la mesa. No me apretó fuerte, solo lo necesario para que supiera que era a propósito, que me estaba diciendo algo sin palabras, como hacen a veces las madres cuando el entorno no permite hablar. Y con la otra mano, con una discreción que me hizo dar cuenta de que había planeado el gesto, deslizó un sobre hacia mí por debajo del mantel, fuera de la vista de todos los demás.
La miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No abrí el sobre ahí. Lo sostuve con la mano apretada por el resto de la cena, como si fuera la única cosa real en toda esa sala. Me fui del restaurante antes del postre. Abracé a mi mamá. Le dije que estaba cansada, lo cual era totalmente cierto, un cansancio que iba mucho más allá de la hora. Me despedí de los que estaban cerca y me fui a mi carro. Me senté en el asiento del piloto con el sobre en las piernas, el estacionamiento casi vacío, la luz interior del carro prendida porque se me había olvidado apagarla. Me quedé así por un rato que no sé medir, solo respirando, intentando acomodar lo que sentía, que eran muchas cosas al mismo tiempo. Entonces lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano, 2 hojas con esa letra chiquita y un poco temblorosa de mi mamá, una letra que yo reconocería en cualquier lado porque aprendí a leer viéndola. Y detrás de la carta, un cheque. Primero leí la carta. Paola, sé lo que hiciste, sé de cada peso que transferiste, sé de cuántas noches te quedaste despierta, sé que vendiste las cosas que amabas para pagar lo que yo necesitaba. Sé que tus hermanas no estuvieron a tu lado de la forma en que debieron estar. No dije nada durante la cena porque todavía no era el momento y porque necesitaba que entendieras lo que sigue. Pero hay algo que tienes que saber hoy, y no quería que pasara otra noche sin que lo supieras. Leí despacio, luego de nuevo todavía más despacio. Miré el cheque. La cantidad era mayor a lo que esperaba encontrar. No cubría todo, pero era más de lo que yo imaginaba que ella tenía disponible. Y en el concepto, donde casi todos ponen renta o súper, ella había escrito 3 palabras. Por mi Paola. Lloré en el estacionamiento. No de forma controlada, no como uno llora cuando trata de no arruinarse el maquillaje o de no asustar a los que pasan por la banqueta. Lloré feo, con hipo, con la cabeza en el volante, porque el peso de 2 meses enteros necesitaba salir hacia algún lado y por fin encontró por dónde. No era tristeza exactamente. Era más bien el alivio del que cargó algo pesadísimo mucho tiempo y por fin lo pudo bajar. La sensación de que una persona, por lo menos, lo había notado. Que mi madre, la persona por la que todo había valido la pena, sabía lo que había pasado. Pero la carta no terminaba con el cheque. En las últimas líneas, la letra se hacía un poco más chiquita, como si se le estuviera acabando el papel y la energía al mismo tiempo. Escribió que en las próximas semanas iba a entender mejor a qué se refería con que no era el momento, que había tomado una decisión importante, que llevaba semanas procesando, que involucraba el futuro y no solo el presente, y que iba a necesitar de mi comprensión y de mi presencia para que todo tuviera sentido. Manejé a mi casa tratando de descifrar qué significaba aquello. No pude. En las semanas que siguieron, la vida retomó el ritmo que tenía antes de la hospitalización, al menos por encimita. Mi mamá se fue recuperando con una constancia que me llenaba de alivio cada vez que le marcaba. La presión se estabilizó con la medicina adecuada. Volvió a caminar por la colonia en las mañanas. Regresó a cocinar los domingos. Volvió a opinar sobre todo. Lo cual, viniendo de ella, era un síntoma de salud que yo sabía valorar. Y empecé a llamarle todos los días. No por obligación. Por una razón mucho más sencilla. El hospital me había recordado, de la forma en que uno no olvida, que ella no iba a estar aquí para siempre, y que yo había desperdiciado mucho tiempo creyendo que la distancia era aceptable, que el silencio entre llamadas era normal, que un nos vemos en Navidad era suficiente. No lo era. Nunca lo fue. En una de esas llamadas, a principios de septiembre, me dijo que quería verme en persona, solo nosotras dos, en un café cerca de su casa, un viernes por la mañana que ella ya tenía pensado. Fui sin siquiera preguntar para qué. Ya estaba sentada cuando llegué. Traía ropa fresca, el cabello bien peinado, tomándose un café con leche y mirando por la ventana con esa cara de quien está acomodando en su mente lo que va a decir. Pedí lo mismo. Nos quedamos un rato en silencio, de ese silencio que no está vacío, es preparación. Entonces puso sus manos encima de las mías sobre la mesa y empezó a hablar. Lo que me contó en ese café reacomodó todo lo que yo creía entender sobre mi familia.
Mi mamá me dijo que durante los 2 meses internada tuvo mucho tiempo para pensar, tiempo de verdad, del que la mayoría de la gente no tiene en el ritmo normal de la vida. A las 2 de la mañana, en una cama de hospital, sin poder moverse mucho, sin poder trabajar, sin el ruido del día tapando los huecos que uno normalmente no deja vacíos. Ese tiempo obliga a una a enfrentarse a lo que lleva años esquivando. Y lo que estuvo viendo de frente, noche tras noche, bajo esa luz tenue del pasillo que se colaba por la rendija de la puerta, fue la dinámica que la familia había construido por décadas sin que nadie decidiera en voz alta que así tenían que ser las cosas. Patricia era la mayor. Tomó responsabilidades desde joven, tenía una autoridad natural, era la referencia. Cecilia era la de en medio, la que se quedó cerca, la que armó una vida visible y presente. Y yo era la menor, la que se fue, la que escogió independizarse, la que hizo su vida lejos, la que no estaba en el grupo de WhatsApp de la escuela de los hijos de Cecilia, ni en los chismes sobre el menú de Navidad. Con los años, independiente, se tradujo silenciosamente en no necesita atención. Y mientras menos pedía, menos me daban. Mi madre me dijo que se fue dando cuenta poco a poco, no como algo dramático ni como una revelación de un solo golpe. Fueron escenitas que se acumularon hasta que ya no pudo ignorar la imagen que formaban, como cuando Cecilia llegó con un pastel de frutas al 5.º día en el hospital, un pastel que mi mamá no podía comer por la dieta tan estricta del doctor, y se pasó casi 1 hora tomándole fotos al pastel, al cuarto y a sí misma junto a mi mamá, para mandarlas al grupo familiar con frases sobre el amor y el cuidado. Y mi mamá se quedó ahí, sin poder probar el pastel, viendo la escena y pensando, a ella le preocupa más lo que piense la familia que lo que yo necesito ahorita. O como cuando yo le marqué, ya tarde, en su 10.º día, ahí sin avisar, solo porque estaba despierta y preocupada y necesitaba escuchar su voz. Nos quedamos 2 horas al teléfono, ella platicándome del miedo, de lo mucho que extrañaba su casa, de la planta que había dejado en el sol y que seguro ya estaba seca, de puras cosas que no eran urgentes, pero que necesitaba decirle a alguien que la escuchara sin convertirlo en una publicación de redes. Ella ahí entendió la diferencia. Yo la escuché. Nada más. No agarré el celular para contarles a mis hermanas lo frágil que estaba mamá. No lo convertí en una narrativa de la buena hija. Solo me quedé en la línea hasta que se cansó de hablar y pudo dormirse. Me dijo que se había guardado todo eso, que cada llamada, cada mensaje, cada comprobante de transferencia SPAY que veía llegar a su estado de cuenta, porque checaba la app del banco desde el hospital, fue armando un retrato imposible de ignorar. Y entonces me contó sobre la enfermera Lourdes. Lourdes tenía unos 45 años, turno nocturno, y el modo tranquilo de quien ya ha visto de todo y no se espanta fácil. Ella y mi mamá empezaron a platicar con el paso de las semanas, ese tipo de pláticas que solo se dan cuando 2 personas comparten muchas noches en un lugar en silencio. Y fue con Lourdes con quien mi mamá fue soltando todo lo que no podía decirle a sus hijas sin armar un pleito. Lourdes escuchaba con atención, y en cierto momento, con esa franqueza de quien no tiene interés en quedar bien con nadie, le dijo, «Mientras estés lúcida y tengas tiempo, pon en orden lo que sabes que tienes que arreglar. Las decisiones que aplazaste años por no buscarte problemas, tómalas ya. Tú sabes que es lo justo, hazlo». Mi madre me miró en el café y me dijo que en la primera semana después de que la dieron de alta, sin decirle a nadie, se fue a una notaría con un abogado que Lourdes le recomendó y que había cambiado su testamento. El silencio que se hizo después fue larguísimo. Me quedé agarrando la taza de café sin tomarle, procesando. La casa donde vivía, que había comprado con mi papá antes de que falleciera, había estado a su nombre todos estos años. El plan siempre fue dividirla entre las 3 hijas, pero era un plan de palabra, existía solo en la memoria y en la costumbre de que las cosas seguirían como siempre. Lo había formalizado, pero no como todo el mundo esperaba. Cada una iba a recibir una parte de la herencia, pero no iba a ser igual. Por todo lo que pasó durante esos meses,
No como un castigo para Patricia y Cecilia, remarcó ella con mucho cuidado, sino como un reconocimiento a lo que en verdad era justo. A mí me tocaría el 55% del valor de la propiedad. Patricia y Cecilia se dividirían el resto en partes iguales. También había organizado con el abogado todos los recibos de cada pago y transferencia que yo había hecho en esos 2 meses. Cada consulta, cada factura de la farmacia. Todo estaba en una carpeta anexada en la notaría, fechada y firmada. «Hiciste esto sola», me dijo. «No porque te lo pidieran, no porque te haya tocado. Simplemente viste lo que se necesitaba y lo hiciste, sin esperar que te aplaudieran, sin cobrarle a nadie. Y eso merece reconocerse con hechos, no nada más con palabras». Yo escuché todo y no sentí lo que esperaba sentir. No fue un alivio instantáneo, no sentí una satisfacción pura. Era una tristeza revuelta con gratitud, algo bien enredado que no cabía en una reacción simple, porque el problema nunca fue el dinero. Si alguien me hubiera preguntado en la peor madrugada en la que no podía dormir qué quería a cambio de lo que estaba haciendo, no hubiera dicho una cifra. Habría dicho, solo véanme, reconozcan que aquí estoy, que existo en esta familia igual que ustedes. Y esa parte, la de ser vista, no venía en ningún papel del notario. La noche de la cena, el brindis, los 36 parientes aplaudiendo mientras yo tenía la copa sin poder levantarla, todo eso seguía intacto adentro de mí, doliendo. Pero de todos modos algo había cambiado. Tenía el sobre, tenía la carta, tenía esta plática en el café, y ahora sabía de sobra que al menos ella sí me veía, que yo no era invisible para mi madre. El problema era la que se iba a armar cuando las otras se enteraran, porque se iban a enterar. Un testamento notariado es un documento que le llega a las partes involucradas, era cuestión de tiempo, y en cuanto pasara, ya había una versión de la historia armadita y lista para contarse, la versión donde yo era la manipuladora, la hija que vino de lejos armando un circo de sacrificios y campañas, y que se aprovechó de una mamá internada y vulnerable para quedarse con la rebanada más grande del pastel. Yo ya podía escuchar esa historia antes de que alguien abriera la boca. Me quedé con esa ansiedad por semanas, siguiendo mi vida normal mientras esperaba el golpe que sabía que venía. Trabajando, pagando las mensualidades, llamándole a mi mamá, tratando de dormir más de 5 horas. Hasta que un miércoles de septiembre, Cecilia me marcó. Tenía una voz distinta, más cuidadosa, más pausada. Dijo que había cosas que teníamos que arreglar entre nosotras mientras todavía no se salieran de control. Me preguntó si podía ir a su casa el fin de semana. Fui, y me topé con la veladora de vainilla encendida. La casa de Cecilia tiene un olor muy suyo cuando hay pláticas difíciles. Café recién hecho y esa velita de vainilla que prende cuando quiere que el ambiente se sienta menos tenso de lo que en realidad está. Nos sentamos en la sala. Su esposo se había llevado a los niños con su abuela. Éramos solo nosotras dos y ese silencio tan particular que nos rodeaba. Fue al grano más rápido de lo que pensé. Me preguntó si yo sabía algo del testamento de nuestra mamá. Le dije que sí. Se quedó callada un rato que se me hizo eterno. Luego me preguntó si yo le había pedido a mi mamá que lo cambiara. Le contesté que no, que fue decisión suya, por cuenta propia y sin que yo supiera. Cecilia se cruzó de brazos con una expresión que no era coraje. Era más bien la cara de alguien tratando de contener algo que se le quiere salir a la fuerza. Me dijo que estaba dolida, que sabía que cuando mamá estuvo internada no nos ayudó como debió hacerlo, que creía que yo entendía sus motivos, los niños, los gastos, la rutina que te come viva, que nunca se imaginó que mi mamá tomara esa decisión por algo así. La dejé terminar sin interrumpirla. Luego me quedé callada un ratito, y entonces le solté algo que no llevaba planeado decir, algo que me salió de las tripas porque era verdad y porque llevaba demasiado tiempo atorado. Le dije que a mí lo que me lastimó no fue la falta de dinero, no fue hacer cuentas de qué puso cada quien. Lo que me dolió fue la cena, fue el brindis, fue quedarme sentada en la maldita silla 11 viendo cómo a ustedes dos les aplaudían 36 personas por algo que yo me eché encima sola, que me costó lo que me costó, y que nadie ahí sabía que había salido de mí.
Cecilia bajó la mirada. Después de un silencio larguísimo, me dijo que ya lo sabía, que eso no debió haber pasado así, que cuando Patricia se paró a dar el discurso, no tuvo valor para frenarla, para corregirla y decirle, «Espérate, no fue así». Me confesó que salió de esa cena sintiéndose asqueada por dentro, pero que prefirió enterrar el sentimiento porque era más fácil que buscar pelea. No fue una confesión de película, no hubo gritos ni abrazos dramáticos, fue solo eso. Ella admitiendo, en voz baja y sin adornos, que sabía lo que había hecho, o lo que dejó de hacer, que al final es la misma cosa. Le pregunté por Patricia, si ella también lo entendía igual. Cecilia midió muy bien sus palabras. Dijo que Patricia es punto y aparte, que tiene una habilidad tremenda para armarse historias que la protegen de verse a sí misma de formas que no le convienen, que seguramente ella se creía, desde el fondo de su corazón, que el apoyo moral, las oraciones y sus 3 visitas valían exactamente lo mismo que todo lo que yo había hecho, y que cuando supiera lo del testamento, su reacción iba a ser la de la víctima de una injusticia, no la de alguien reconociendo un error. Le agradecí la franqueza. Era más de lo que esperaba sacar de ella. Me regresé a mi casa pensando en cómo la gente se inventa cuentos sobre sí misma que no tienen nada que ver con lo que realmente hicieron. Patricia fue 3 veces. Rezó. Llamó. Y se convenció de que eso pesaba igual en la báscula. Quizás sí pesaba, en algún universo que yo no alcanzo a ver, pero no es el mismo peso que sientes a las 3 de la mañana de un martes, peleándote por teléfono con el seguro médico para que te autoricen un pase. 2 semanas después, Patricia se enteró. No se lo dijo mi mamá. Fue el notario que mandó el aviso legal a las 3 herederas sobre la modificación, como dicta la ley. Patricia me llamó ese mismísimo día escupiendo lumbre. Dijo cosas que prefiero no repetir. Acusaciones que se notaba que había ensayado en el espejo antes de marcarme, que yo me había aprovechado, que le lavé el cerebro a una mujer vulnerable, que iba a impugnar y que estaba segurísima de que iba a ganar. La dejé gritar hasta que se quedó sin aire. Y le contesté con una calma que hasta a mí me dio miedo. Los comprobantes de cada transferencia están notariados. La decisión la tomó nuestra madre en pleno uso de sus facultades, ya dada de alta, y con su propio abogado. Si quieres impugnar, tienes que comprobar que estuvo coaccionada o que no estaba en sus cabales. Mucha suerte. Me colgó. No se la regresé. No le mandé mensaje. Me fui a hacer de cenar, lavé los trastes, vi la mitad de una serie de la que no me acuerdo el nombre y me fui a dormir. Y dormí riquísimo, por primera vez en muchísimo tiempo. Con los meses, las cosas se fueron acomodando con esa lentitud terca que tiene la realidad. Patricia no impugnó el testamento. El abogado de mi mamá me contó que sí llamó para averiguar cómo estaba la cosa, pero en cuanto le explicaron las pruebas que necesitaba y lo que costaba el juicio, se le quitaron las ganas. Dejamos de hablarnos casi 3 meses. Ahorita apenas andamos reconstruyendo puentes de a poquito. Hay llamadas, pero son cortantes. Hablamos de temas seguros, y ambas estamos aprendiendo a ser hermanas en un terreno del que no tenemos mapa. Con Cecilia es distinto. Platicamos más que nunca, tal vez porque la honestidad de aquel día en su sala abrió una puerta que llevaba años trabada. No somos inseparables como te pintan que deberían ser las hermanas, pero hay verdad, donde antes solo había apariencias. Empezó a ir a terapia. Me lo soltó de la nada en una llamada cualquiera, y algunas de las cosas de las que se ha dado cuenta sobre los patrones de la familia y de cómo una aprende a ser como es, me hacen verla de una forma más completa. No como la villana del cuento, sino como alguien a quien también la formó una dinámica que ninguna de nosotras eligió a propósito. Mi mamá está excelente. La presión al 100, la medicina a sus horas, el especialista contentísimo con el progreso. Sale a caminar todas las mañanas, cocina cuando se le antoja, sigue siendo igual de terca y opinando de todo. El hospital no le quitó ni un gramo de eso. Hablamos casi a diario, a veces nos echamos horas, a veces nomás me manda un emoji de una lunita para darme las buenas noches, pero ahí está, todos los días. Y ya aprendí a no dar por sentado ese mensajito.
Liquidé la tarjeta en octubre. Fue la primera vez en muchísimo tiempo que solté dinero sin que fuera una emergencia del hospital. Volví a ahorrar en noviembre. Poquito a poco, pero ahí va. El anillo de mi abuela sigue con la señora que lo compró. Ese sí ya lo doy por perdido, pero cuando me acuerdo de él ya no siento feo. Siento que cuando importaba, supe qué era lo que valía más. Pero el verdadero cambio no se puede medir en un estado de cuenta. Dejé de ser invisible para mí misma. Suena bien fácil cuando lo escribo así, pero no lo es. Por años, sin darme cuenta, me fui creyendo que el trato de mi familia era el valor que yo tenía. Si no me avisaban de lo importante, era porque yo no pintaba. Si no me pedían opinión, era porque no valía la pena escucharme. Si no salía mi nombre en el brindis, era porque lo que yo hacía no tenía importancia. Mi lado racional sabía que eran mentiras, pero saberlo y sentirlo son dos mundos diferentes, y casi toda la vida el sentimiento me había ganado. Lo que hicieron esos 2 meses de hospital y todo el desmadre que vino después fue darme una prueba física, firmada y sellada de que lo que hice valió la pena y fue real. No porque me dieran una medallita, sino porque lo vi, en los recibos, en el cheque de mi mamá, en ese café juntas, en las letras del testamento. Vi que mi esfuerzo tenía peso, que no se lo tragó el aire, que yo no soy invisible, y esa es la parte de la que nadie te habla cuando hay injusticias en la familia. Uno se queda esperando a que los demás se den cuenta primero, que alguien se levante a media cena y pronuncie tu nombre, y cuando nadie lo hace, empiezas a dudar de si lo que hiciste fue real, si de verdad le importó a alguien. Pero yo sé lo que hice. Ya no me urgen los aplausos para validarlo. Una tarde, como 4 meses después de aquella cena, una compañera del trabajo me comentó de pasada que a su hermano lo habían internado y que andaban súper agobiados viendo de dónde sacar para el tratamiento. Ni la pensé. Dejé lo que estaba haciendo, jalé mi silla a su lugar y me aventé 1 hora explicándole paso a paso cómo armar una recaudación de fondos, qué poner en el texto para que pegue, cómo organizar las facturas y qué plataformas te roban menos comisión. Cuando terminé, se me quedó viendo y me preguntó, ¿y cómo sabes tanto de esto? Me dio poquita risa. Tuve mucha práctica, le dije. No le conté toda la historia, no hacía falta. Pero ahí me cayó el 20 de que lo que viví no se quedó nomás como una cicatriz. Se quedó como callo, como las herramientas para ayudar a otra que apenas empieza el camino que yo ya me eché caminando sola, sin mapa y sin dormir. No es un final de cuento de hadas. Mi familia no se arregló mágicamente. Algunas cosas que se rompieron ahorita a lo mejor se quedan rotas para siempre. Aunque siendo honesta, de todos modos no servían para mucho antes, así que ni se extrañan. Aquí sigo entera, con heridas que no se ven en la piel, pero que me conozco de memoria, armando una versión de mi vida donde yo soy la protagonista. Lo hice por amor, y lo volvería a pagar. Pero esta vez tendría clarísimo desde el día 1 que el único reconocimiento que nadie me puede quitar es el que me doy yo sola. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Ahí te espero.